Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únase a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Corazón a Corazón. Como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Bueno, transmitiendo acá en vivo, en directo, y gracias a todas las emisoras que hacen la copia de la señal para que podamos salir en vuestros hogares, oficinas o en donde usted nos ve frecuentemente. Bueno, le damos la más cordial bienvenida. Ahora sí que no puedo decir el clima está acá en Toronto y allá como está, porque el doctor está, el doctor está acá en Toronto, así que está disfrutando el fresquito que ya se nos vino ya. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va a usted? Muy buenos días a todos nuestros hermanos y nuestros amigos que a través de los diferentes canales que tenemos, sea la radio, sea la internet, sea en vivo o sea copia, de todos modos hacen de nosotros un tiempo ameno, divertido y agradable, además de eso, profundo, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Me da mucho gusto poder disfrutar juntamente contigo hoy el mismo clima. Yo creo, Norma, que tenemos una temperatura más o menos. Creo, déjame ver en mi No, mira, teléfono. esta mañana cuando Marco se fue a la escuela eran 2 grados que hacían. 2 grados. Sí, Bueno, así que ahora tiene que estar a 9 o por ahí. No, no bueno, más de eso. eh, por una fallaste. Por donde estoy está a 10. A O 10. sea, 10 grados Celsius. Eso es, todavía se puede andar aquí en camiseta y cosas afuera porque la gente está acostumbrado a 10, 15, 20, 30 bajo cero. O sea que 10 está bien. Está Pero bien, está bien, está estable. sí, muy Pero, estable. o sea, en el día, porque en la noche baja mucho. Sí. Bueno, estoy contento de estar nuevamente en mi área. Estoy ahora en la ciudad de Milton, Ontario. Y como dijimos la semana pasada, la distancia entre nosotros dos no es tan larga como dice la canción. La distancia entre los dos es cada día más larga. Aquí es más corta. Ya te vi, no puedes decir que no, que en esta ocasión no fui a verte. Me alegra de poder vernos después de un par de años que no nos veíamos personalmente. Sin embargo, tenemos mucho trabajo que hacer y tenemos también muchos comentarios que hacer. En esta semana hemos sido testigos de el cese de fuego, o podríamos decir, entre paréntesis o entre comillas, el fin de la guerra entre Israel y Hamas. Esperamos que jamás se vuelva a pelear sobre ese problema. Duró justamente 2 años y una cantidad de bajas en ambos lados. Sin embargo, los que leemos la Biblia sabemos que la Biblia dice que todo esto son principios de dolores. Y lamentablemente Israel, que no lo quiere nadie, sin embargo, ellos marcan para los que leemos la Biblia el reloj de Dios. Y dado que marcan el reloj de Dios para nuestro tiempo, nosotros seguimos, los estudiantes de la Biblia, seguimos paso a paso lo que pasa con Israel, porque eso es como que nos pone a nosotros la piel chinita. ¿Es que se llama eso, Norma? La que pone La piel de gallina, como la dicen. piel de gallina, sí. Pero Pone aprendí uno, otro el otro día que dice la piel de faisán. sí, el faisán puede ser que tenga la pluma un poco más grande, probable que la pelotica sea más grande, sí. Nos pone a nosotros piel de faisán o piel de gallina, cualquiera de las cosas que acontecen en el Medio Oriente,
porque no hay que olvidarse que en ese Medio Oriente fue que comenzó todo. Ahí comenzaron todas las civilizaciones del mundo. El huerto del Edén, según nos dice la Biblia, de los ríos que se mencionan, está un río llamado Pisón, el otro el río Éufrates, que esos son los ríos que están en el área de Irak. O sea que todo está por esos lados. También está, por ejemplo, Babilonia, que se menciona mucho en la Biblia, la Torre de Babel, toda esa cosa que era justamente donde todas esas áreas por ahí, Babilonia, también Jordania y todos esos países, Egipto e Israel, son los países que siempre están dándonos algo que pensar sobre lo que la Biblia dice y sus cumplimientos proféticos. Así que esperamos que la paz que se ha logrado, gracias, se le da muchas gracias al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, porque ha sido como quien dice el mediador, no se sabe si mediador o impositor o sí, de la regla, pero ha trabajado, ha hecho un trabajo que se ha ganado internacionalmente la fama de que él quiere paz. ¿Qué dice la Biblia cuando digan de paz y seguridad? Yeah. Será Que el fin. habrá destrucción repentina. Uh-huh. Eso es lo que la Biblia dice cuando se refiere a paz. No quiere decir, con esto no queremos nosotros decir que tenemos, digamos, la esperanza de que las cosas se pongan peor, pero terminan los problemas en Medio Oriente y comienzan en otros lugares. Y los líderes que se destaquen en esos lugares, hay que darle seguimiento, porque tienen que ver muchas veces con algún cumplimiento bíblico. No nos olvidemos que estamos viviendo los últimos tiempos y aunque la gente no lo quiera así, estamos en tiempos finales, Norma. Ahora, en lo personal, lo que esto es muy personal, las noticias, todo, bueno, agradecen y todo este asunto, pero en lo personal yo le tengo un poquito de miedo a esa reunión que ellos tuvieron recientemente, que creo que fue la reunión en Egipto, ¿verdad? ¿Cuál es la reunión que te refieres? Porque han tenido tantas. No, la reunión que tuvo ahora Trump con todos los mandatarios o dignatarios que estuvieron por allá, y estuvieron pues, exactamente por allá, por aquellos lugares. En Medio Oriente, no sería en Jordania. Ya por ahí donde estuvieron. Creo que fue en Egipto, creo que fue, creo. Bueno, yo no me doy cuenta porque últimamente he estado desconectado. Entonces, y todavía para aquellos lados, todavía, encima. Sí. ¿Por qué le tengo un poquito de...? Porque ahí se juntaron los grandes líderes mundiales, y el señor de Francia, Emmanuel Macron, en todas esas reuniones que ellos se reúnen, él siempre insiste, y dale con lo mismo de que se necesita un líder mundial que gobierne todo. Él viene con esa propuesta desde el 2020, y en cada reunión que está, dice lo mismo. Y entonces en lo personal me da un poquito de miedo esa reunión, porque se firma el coso de la paz, se firma ya por Egipto. Macron sigue insistiendo, otros líderes también apoyan ¿cómo es que se llama? La propuesta de Macron. sí. Entonces ahí donde a mí me entra un poquito en lo personal, de miedo, bueno, no de miedo, sino de que te hace pensar, ¿no? Lo que dice el libro de Apocalipsis. Y yo creo que no solamente a mí, sino O sea que lo a la tuyo gente. es un miedo profético lo tuyo. Sí, sino a la gente también, porque casualmente la semana, ¿cuándo fue? El día lunes, me llamaron por teléfono y me preguntaron acerca de eso, de esta, digamos, asunto de la reunión
y que se había tratado. Y bueno, y la gente que nos está, digamos, yo creo que hay mucha gente que me he dado cuenta por el resumen que me mandaron de la radio, que te lo pasé a ti, de que la gente, o sea, como que les gusta estos temas proféticos, como que también están con las antenas paradas a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Y yo creo que nosotros en este programa somos la voz para mucho, porque después de este programa, después salen en otras redes comentando lo mismo que nosotros decimos y que no son cristianos para variar. Así que Sí. eso es lo que a mí me hace pensar, lo que a mí me hace, qué sé yo, me hace un ruidito de que sea todo como que fuera una coincidencia. Firman por aquellos lugares, están no todos los mandatarios, dignatarios, qué sé yo, y encima, no sé, eso es lo que me hace el ruido a mí profundo. Bueno, yo te dejo a ti con tu ruido profundo y yo voy con una alegría diferente. No sé si te has dado cuenta que después de la muerte de Charlie Kirk, ¿De quién? de Charlie, ¿cómo se llama? Charlie Kirk, Oh, ya, ok. sí, se ha levantado en el mundo una serie de movimientos a favor de la predicación del Evangelio, a favor de un avivamiento, a favor de volverse a la Biblia, a favor de que la juventud despierte. Y nada menos en esta semana, bueno, la viuda de Charlie Charlie. recibió un reconocimiento de parte de la presidencia de los Estados Unidos. Que, bueno, no voy a entrar en detalle de eso porque eso son cosas. Pero lo que sí he estado mirando durante toda esta semana es que hay marchas en diferentes partes del mundo. Yeah. Hay marcha en Inglaterra, hay marcha en España, hay marcha en República Dominicana, hay marchas en diferentes partes de Estados Unidos, hay marchas a favor de Jesús, todas estas cosas. En países suramericanos también hay marchas. Y en países donde el Evangelio hizo, digamos, su estrago en el principio y que últimamente casi ni se menciona el Evangelio, veo también que se han levantado marchas en defensa de los derechos humanos y también en derecho de la paz y el derecho a la predicación libre del Evangelio y a sacar las religiones que sean religiones, digamos, subversivas, como no vamos a entrar en detalles de ellas, están en contra. Entonces, yo siempre he predicado y enseñado por muchos años que antes de la venida del Señor Jesús tiene que haber un avivamiento mundial. Y en ese avivamiento, esto he enseñado y he predicado, y en ese avivamiento tiene que, el que va a amarrarse los cinturones para irse en el rapto de la iglesia, en la venida del Señor, el que va, se va a amarrar allí. El que se descuidó por alguna razón y le pasó ese tiempo de avivamiento, lamentablemente se ve claramente de que probablemente sea uno de los que no siguen al Señor y que muchas veces resisten lo que es la palabra de Dios porque quizás sus pies están puestos en deslizadero. No conozco a nadie en particular, no señalo a nadie en particular, pero lo que me refiero mayormente es el avivamiento mundial que se está mirando. En las redes sociales son el mejor enfoque que tenemos para nosotros darnos cuenta de lo que está pasando, ya que las mismas noticias que nosotros normalmente escuchábamos en la televisión, en la radio, están siendo de alguna manera estranguladas. No hablan lo que ellos quieren, sino lo que los jefes lo mandan que diga, lo que los gobiernos digan que le permita que diga y cosas así. O sea que no hay tal libertad de expresión en los medios que ya conocemos, pero como ahora tenemos a cualquier persona en la esquina de la casa siendo un reportero mundial, las cosas se conocen más rápido y también se conocen a veces, como dices tú, el video que tú grabas sin censura, ¿cómo es? Sin filtro. Sin filtro. La Aquí pasan sin... estaba buscando acá mientras vos hablabas, fue en Egipto.
Ok, El 13 de octubre, o sea que hace bueno, 2 días. o 3 días. Ya. Bueno, pues el caso aquí es que las informaciones a veces pasan sin filtro y los mismos que manejan los medios han tenido que poner control para que no se mencionen algunas palabras y cosas por el estilo. Y la gente aprende, no la menciona con el acostumbrado sonido que tienen, pero la dicen de otra manera. Si te van a decir ladrón, no te dicen ladrón, sino que te dicen pillo. Y así sucesivamente, o amigo de lo ajeno. Y la gente entiende el sinónimo y se apercibe de lo que está sucediendo. Por eso en Argentina los programas de chimentos, o sea, lo que serían los programas chismosos, le han cambiado a todas las periodistas que se encargan de, digamos, de la farándula del chisme. Ya no son más del chisme, sino que son opinólogos. Claro, algo tiene que cambiarse porque como ya la gente, ¿me entiende? Está despertando. Entonces, bueno, Los nosotros opinólogos. tenemos una cantidad de personas que opinan y los reporteros de contenidos que se le llama hoy día. Y esos contenidos a veces son buenos, otras veces son un poco raros, a veces son verdades, otras veces son mentiras. Con la inteligencia artificial se está haciendo una serie de cosas que uno se ríe de muchas y de otras también se pone a pensar. Así que sí estamos dándonos cuenta que hay un despertar, que se está despertando, como el mundo se está despertando hacia la fe verdadera. Entonces, eso me pone a mí la piel de gallina, porque por muchos años he anunciado de que antes de que se produzca el rapto de la iglesia o la venida del Señor, como usted lo quiera llamar, tiene que haber un sacudimiento mundial. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque muchos de nosotros quizás estamos descuidados espiritualmente. Vamos a la iglesia los domingos, si hay que ayudar, ayudamos, pero como que la vida espiritual no está muy a tono con lo que la Biblia dice. Entonces, cuando se produce un avivamiento a nivel de nación o a nivel de iglesia o a nivel de continente, es algo que el que no oraba comienza a orar, el que no ayunaba comienza a ayunar, el que no leía la Biblia comienza a leer la Biblia y comienza su corazón como a bombear en una forma diferente. Eso muchas veces es para bien, para otros es para mal, porque se descubre realmente quiénes son los que están al frente y quiénes no. No, es una situación bastante, no sé, o sea, como digo, ¿no? La gente como que se ha puesto a pensar, y yo creo que todos estos temas también ha tocado mucho a la gente que alguna vez estuvieron en la iglesia, que alguna vez escucharon la palabra, que alguna vez de chiquito, y me pasó en un evento, te cuento esto rápidamente, en un evento en el verano me pasó de que había un cantante, un joven, bueno, ya no tan joven, en sus 20 y tanto, 30 años, qué sé yo, pero un joven del Salvador, o sea, nacido acá en Canadá, pero la mamá salvadoreña y el papá no es de otro país. Y el muchacho viene y me saluda, o sea, un cantante que ha ganado muchos premios, muchas cosas, el muchacho ya a nivel de lo que va cantando, y me dice, yo quiero hablar con usted. Y yo le digo, ¿por qué tú quieres hablar conmigo? Porque me llamó la atención, porque es muy conocido. Y me dijo, porque yo quiero hacerle algunas preguntas. Y le digo, ¿acerca de qué? Y me dijo, porque yo le he escuchado en su programa. Y yo nací en Toronto, en las iglesias hispanas. Yo cantaba en las iglesias hispanas, con todos los pastores habido y por haber. Y me retiré. Y yo lo que he estado escuchando acerca exactamente de la profecía me hace acordar
y por eso que, bueno, le di mi mail y he empezado a conversar con el muchacho y siempre me pregunta y siempre me dice gracias porque usted como mi mamá siempre oran por mí. Y digo, bueno, mijo, y ahora que te arrepientes y que cambie lo que vaya por los caminos del Señor. Pero Sí, me llamó la atención. Entonces lo que quiero decir que así como este muchacho, hay mucha gente que estuvieron de alguna manera o de una u otra manera en la iglesia y se recuerdan que alguna vez el pastor le predicó esto de las profecías y están viendo lo que está aconteciendo y es como que entra la preocupación, entra la, no sé. sí. Bueno, no hay que olvidarse que cuando hay un fuego, todo el mundo tiene que correr para salvar su vida. Y si el fuego del Espíritu Santo desciende sobre una nación, sobre un barrio, sobre una iglesia, aún los que no están allí, con el oír lo que ha sucedido, se aperciben. Eso fue lo que sucedió en el libro de los Hechos, que cuando el Espíritu Santo descendió, dice la Biblia que había confusión dentro de los grupos, porque los oían hablar en sus propias lenguas. La predicación que se daba, lo oían hablar en su propia lengua y dicen que habían allí de diferentes países y Ajá. cada uno le oía hablar en su propia lengua. En otra palabra, el Espíritu Santo hizo un impacto tan grande que no hubo excusa para ninguno de los que estaban allí con relación a escuchar la verdad de Dios. Y cuando desciende el poder del Espíritu Santo, repito, en una iglesia, en un barrio, en una ciudad, en un país, todos los que son Ya. escuchan la voz de Dios y se aperciben y van. Entonces tenemos fe de que aquellos que son de Dios y que en alguna vez estuvieron presentes en la iglesia, muchas veces quizá cantando, predicando, enseñando, haciendo alguna cosa, pero por alguna cosa de la vida se han apartado. Esperamos que Dios los traiga de nuevo. Si son de Dios, volverán, no se quedarán así. Eso tenemos confianza de que será así, ¿no? Amén. Bueno, antes de entrar al nuestro tema del día de hoy, que vamos a seguir con Israel, quiero dar las gracias a todos, especialmente también a ti por el mensaje que le dedicaste a Marcos ayer, que ha Así. sido, que ha sido increíble. O sea, las redes en el teléfono, en todo lado, me inundaron con los saludos por el artículo que yo escribí para Marcos. Y ayer en la reunión que estaba, me sorprendió porque, bueno, el primero que me preguntó, o sea, sí, no me sorprendió tanto de él porque siempre ha estado atento el cónsul de Argentina. Siempre ha estado atento a lo que es Marco y siempre me pregunta acerca y siempre me ha dicho cualquier cosa que necesite. Me llamó mucho la atención, pero me llamó la atención que la embajadora de Argentina ¿y cómo está su hijo Marco? Oh, entiendo. Fue La que algo. casi no había puesto mucha atención en eso, ahora está interesada. Qué Sí, bueno. sí, está interesante, así que y saludo por todos lados. Te digo, has recibido saludos, así que muchísimas gracias a todos los que ese cariño que por los años se ha visto que le han dado a Marco, ¿no? Y bueno, también fueron momentos difíciles también, todo lo que pasé con él y también a veces integrarlos en la sociedad que muchos a veces o los ignoran o no les gusta, pero bueno, ha sido algo, o sea que los saludo de gente importantísima para él en el día ¿cómo es? Del cumple de él. Así que le damos gracias a Dios porque lo tiene. Y ayer él mismo dijo gracias, y gracias Señor, decía ayer. Así que por sus Bueno, 44 años. yo también quiero aprovechar estos medios para agradecer a cada uno de los que han dicho presente y los que no pudieron también decir presente en el cumpleaños número 75 para mí. Wow. Mis hijos me celebraron ahora en el fin de semana pasado y me llama mucho la atención de que, bueno, hay un grupo hay unos jóvenes, ya no tan jóvenes,
pero jóvenes que fueron de que estaban pequeñitos en la iglesia, de 3 años, 4 años, se les viene dando la palabra y ellos parece que creen que como cumplo 75 años que debo lucir como joven. Y me regalaron un jacket de los Blue Jays. Uy, Como tú sabes que los Blue Jays están de moda, entonces me regalaron un jacket reversible. Tú sabes que se usaban antes los reversibles, que era de un lado una cosa, del otro lado otra. Bueno, así me regalaron mi jacket de los Blue Jays. Estoy muy orgulloso por Luis y Chadira, que se le antojó regalarle a su pastor porque dice que soy su pastor. Pero bueno, amén. Entonces, a regalarme un jaque de los Blue Jays y quiere decir que ganen. cómo te sentiste, o sea, en estos 75 años, cómo te sentiste viendo un poco atrás, a ti que te gusta la historia, viendo un poco atrás cuando llegaste con tus hijos y ahora ver ese número, ese paquete de gente tan grande, de nieto, bisnieto y todo? Bueno, hay fotos que revelan la verdad, Mm, porque cuando vinimos en el año 1982, que llegó mi familia, día 2 de octubre del año 1982, éramos 7. Yo había estado un año antes aquí en Canadá y llegaron ellos. Y cuando llegaron, éramos solamente 7, los muchachos eran pequeños. Mi hija más pequeña tenía 1 año y medio, Catherine, y eran todos pequeños. El mayor tenía, qué sé yo, 7 años y medio, porque tengo los hijos, tú sabes, uno detrás de otro. Y ahora cuando me siento a ver mi historia hacia atrás, digo, bueno, le doy gracias a Dios primeramente porque me ha permitido ver el desarrollo de mi familia. la Una generación. familia, sí, una familia sana, una familia progresiva o progresista, una familia que se ha preparado y una familia que también preserva el idioma, porque todos mis hijos son bilingües, hablan, hablan el español y el inglés, algunos hablan un poco de francés también, pero antes de yo casarme y convertirme, siempre quise tener familia que fueran así, que fueran bilingües. Yo no sé por qué tenía eso en la cabeza. Y Dios me ha concedido una petición que quizás la hice antes de convertirme a Jesucristo. Y es que mis hijos se pueden entender en cualquiera de los idiomas, español, inglés, se pueden defender. Incluso una de ellas creó un departamento en su trabajo que era para consulta de los clientes y lo hizo en español para atender a los clientes de Latinoamérica, Suramérica y eso. Y entonces duró muchísimo tiempo en ese trabajo porque nadie entendía, en su empresa nadie entendía cómo manejar esa situación, porque ella le llamaban en inglés con un inglés, tú sabes, como llamamos aquí un broken English, y ella entonces le contestaba en español y se armaba, tú sabes, la preguntadera de dónde soy, qué hacen y cosas así. Le daba un gran soporte técnico a las personas. O sea, cosa por la cual uno se siente orgulloso porque ve sus hijos que se han desarrollado y que han buscado el camino del bien. Eso es una bendición. Entonces también veo a mis hijos sirviéndole al Señor con ciertas limitaciones que todavía nos faltan, pero veo sirviéndole al Señor. Para mí es una bendición eso. Y cuando veo que tengo 16 nietos, Wow. wow, 16 nietos y ya 3 bisnietos, Ah, miro para atrás y digo, bueno, Dios ha sido bueno, bueno y bueno para conmigo, porque gracias a Dios, bueno, mis hijos están bien, no andan metidos en problemas. Pude criar en una sociedad donde tú sabes que es muy difícil criar hijos y que no sean muchachos, sabe, problemáticos. Dios me ha permitido ver eso y es parte de mi regocijo. Entonces también otra cosa que me llena de mucho regocijo es ver la cantidad de obreros del Señor que durante mi tiempo de ministerio
he sido, digamos, mentor o pastor o maestro. Algo he tenido que ver con la formación espiritual de ellos y están ahora luchando hacia adelante con lo que Dios le ha provisto. Entonces, Dios a mí no me ha dado riquezas de dinero ni nada de eso. Vivo y como y tengo donde vivir y donde dormir y donde movilizarme, pero no tengo dinero en banco. El que crea que me va a hacer un daño sacándome dinero del banco pierde su tiempo. No tengo dinero. Pero Dios me ha dado una riqueza muy grande y es ver cómo a través del ministerio que Él puso en mí he tenido que ver con la formación de tantos líderes a nivel mundial. Eso es una bendición. Bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando me pasó a mí que me emocioné mucho el día lunes con la palabra de los alumnos de Venezuela. Pero bueno, estoy agradeciendo, ¿no? Que dice por estas enseñanzas, por tomarse el tiempo, ¿no? De ayudarnos a aprender más. Y eso yo creo que ese es el mejor premio, eso es la mejor, qué sé yo, que lo que recibimos, ¿no? Sí. Norma, yo viví en Venezuela en el año 1979, 80 hasta el 81. Y para mí he considerado a Venezuela como si fuera mi segundo país. Y eso lo hemos hablado en otras ocasiones contigo. Me gusta la música, me gusta su cultura, me gusta su ambiente. Qué sé yo, siento una alegría muy grande por lo bueno que pasa en Venezuela y cuando veo problemas, oro para que el Señor también tome dominio sobre las situaciones allá. Pero fíjate que yo estuve allá organizando 2 iglesias en el año 1979. Yo fui enviado como misionero para organizar 2 iglesias que tenían problemas. Organicé las 2 iglesias y me establecí en Venezuela. Cuando me establecí en Venezuela, quiero decir que Dios me usó como dicen ahora, punta de lanza para abrir el camino de otros. Entonces, ¿qué pasó? Allí yo conocí a un hombre en extranjería, o sea, migración de Venezuela, llamaba Otto. No sé dónde estará Otto, si estará vivo o habrá pasado, no lo sé. Pero ese hombre Dios lo puso en mi camino y él me dijo, todos los hermanos que lleguen de diferentes partes del mundo, que te lleguen, tráemelo. Y llegaban hoy, al otro día ya tenían residencia venezolana. O sea, él era el director de migración. Y si eran de la iglesia, se lo llevaban otro, ahí te traje a fulano, ahí te traje esto que lo otro. Gracias. Y nunca tuve tiempo de decirle gracias, porque yo salí de Venezuela en el mes de julio, como el 15 de julio del 81, y quedé para regresar porque yo tenía ya un pequeño negocio y todas esas cosas. Dejé todas mis cosas, mis libros y todas mis cosas ya. Y no volví a Venezuela sino a los 30 años después. ¡Wow! Sí. Entonces, cuando volví 30 años después, naturalmente uno va a buscar a la gente que dejó. Mucha de la gente que había dejado, incluso una familia, habían dejado de ir a la iglesia desde hacía 30 años. No porque yo me fui, sino porque se levantó alguien de por allá que mandó una carta a la iglesia de donde yo fui enviado en República Dominicana, donde decían un montón de cosas que eran mentiras y que ellos sabían que eran mentiras, y eso llegó a los oídos de ellos. Y entonces comenzaron a dudar de quién había sido que había enviado esa carta. Y yo mismo me preparé para ir a defender mi propio ministerio. Sin embargo, después que lo hice, escribí un manifiesto y iba a ponerlo en el correo. Me puse a pensar y dije, no es de cristiano estar peleándose y sacándose los trapos al sol. Así que lo que hago es que guardo esto y la tiré por ahí, anda la carta, eran 8 páginas,
donde yo explicaba punto a punto todo lo que yo había hecho y todas esas cosas, y que lo que se me acusaba no era así. Entonces, bueno, pasa el tiempo y cuando yo me encuentro con uno de los que estaban involucrados en eso, le pregunto, ¿por qué hiciste esa carta? Me pregunta, ¿qué carta? La carta que ustedes mandaron a mi misión central allá. Dice, nosotros nunca hicimos ninguna carta. Entonces digo, pero ¿y entonces quién fue? Nosotros no sabemos de eso. No fuimos nosotros. Entonces parece ser que quienes hicieron la carta, ya gracias a Dios pasaron a otra vida, están con Cristo. Era para ellos traer de parte de ellos una especie de reporte, y como durante el tiempo que yo había estado trabajando en Venezuela, ellos no habían estado muy adentro en el trabajo que fuimos a hacer, necesitaban algo y se inventaron algo. Entonces todas esas cosas suceden en el camino del Señor y uno pues ni modo. Pero lo que te quiero decir es que el tiempo como que ha sido cíclico, porque dejé todo eso en Venezuela hace 30 y ya, qué sé yo, muchísimos años, y ahora regreso, y muchos de esos que son ya, como diríamos, discípulos de mis discípulos, ahora están estudiando con nosotros y estamos dándole liderazgo. O sea que la voluntad de Dios a veces no la conocemos ni los planes, pero Dios nos lleva a arreglar las cosas que están malas y a vivir en paz con todo el mundo. Y eso es lo Es que como estamos una viviendo. rueda, es como un pañuelo la vida, va dando vueltas. Exactamente. Entonces, eso es lo que realmente yo he visto. Ya he ido a Venezuela 2 o 3 veces y gente que yo no conocía en ese tiempo me han invitado, como por ejemplo, tú te acuerdas que tú fuiste a Venezuela también a dar un curso a través de gente que no era lo que yo conocía anteriormente, pero que, bueno, Dios abrió otra puerta. Yo estuve siendo un mentor para la iglesia del hermano Fotó, que ya partió con el Señor también, por 5 años. Por 5 años. Ellos querían que de alguna manera yo los ayudara y yo los ayudé por 5 años, dándole mentoría a los líderes, diciéndoles qué se puede hacer ahora, qué se puede hacer después, hasta que ya ellos volaron bien. Entonces, todas esas son cosas que uno a veces no las tiene escritas, pero que han sucedido, y ya cumpliendo yo mis 75 años de edad, pues digo, bueno, no me voy a conformar con lo que hice, porque solamente hice lo que Dios me ha mandado a hacer, y amén. Y aquí estoy. Y ahora, casualmente, en el pasaje que tenemos para leer, a los 75 años, fue que Abraham y toda esta cuestión. Y lo más interesante es que habíamos quedado la semana pasada, que vos dijiste a los 75 años, ahora me voy a Chile. Sí, correcto. Norma, y esto no para ti solamente, sino para todos nuestros hermanos y nuestros amigos. La Biblia dice, bienaventurado el varón que abriere matriz. Yeah. Yo soy un varón que abrió matriz. Soy primogénito de mi madre. Y la Biblia añade bendiciones a esos hijos. Dice, bienaventurado el varón que abriere matriz. Especialmente si estamos en Cristo, ¿verdad? Yeah. Pues yo digo, ok, yo abrí matriz, tengo una bendición por ese lado. Ok. Otro mandamiento que la Biblia tiene es honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Ese es otro mandamiento que yo tengo, que me he apoderado de él y digo, mi tiempo todavía no se ha terminado porque yo tengo ya doble promesas allí. Bueno, ahora, cuando tenía 75 años, Abraham, fue que Dios lo llamó. Yeah. Y cuando Dios lo llamó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres, y te mostraré a la tierra que te mostraré. Él dice la Biblia que él salió tal como Dios lo mandó, y a Canaán, salió a Canaán y a Canaán llegó. Tenía 75 años.
Y la vida de este hombre, a partir de los 75 años, es que comienza a tener importancia, porque la Biblia dice que era muy rico, pero sin embargo él se llevó su vaca, su ganado, sus siervos, sus siervas, todo su cosa para el camino y se fue a la tierra que Dios le dijo que le iba a mostrar. Entonces, ese es otro caso. Si Abraham tenía 75 años, ¿qué malo tiene de que Dios me llame a esta edad a poder hacer algo nuevo? No tengo problema con eso. Me siento con energía, me siento con, qué sé yo, dispuesto a hacer lo que sea necesario y que Dios me dé salud y que me dé también la oportunidad de hacerlo. La otra cosa, cuando Moisés tenía 40 años, fue que tuvo el problema con el egipcio. Duró 40 años, entonces, diríamos, en la diáspora, huyendo al faraón. Para los 40 años después, o sea, los 80, Dios lo llama y le dice, ahora ve a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Y él fue y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, teniendo 80 años. Y después de ahí duraron 40 años en el desierto. Y dice la Biblia, refiriéndose a Moisés, que su vista nunca se ¿cómo se llama? No necesitó lente como yo utilizo ahora, sino que tuvo una visión clara y que tenía, bueno, 3 por 4 son 12, son 120 años que tenía el hombre. Yo no quiero durar tanto tiempo, pero todas esas promesas a mí me llaman mucho la atención. Yeah. Y cuando a ti te llama mucho la atención algo en la Biblia, cuidado si tú tienes algo que ver con eso. Bueno, a mí me llama la atención el asunto de lo que es Apocalipsis, así que... Cuidado con tu Apocalipsis. Me llama la atención todas las reuniones y todas las cosas, ando atrás de todas las reuniones y todos los eventos. Bueno, y nosotros habíamos quedado en Génesis, que casualmente tocaste y hablaste un poco ahora recientemente, del 12 del 1 al 9, y bueno, me dijiste que leyera del 3 al 9. Sí. Bueno, la palabra... Génesis capítulo 12, verso 3 en adelante. Verso 3 en adelante. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y a todos sus bienes que había ganado y a las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Déjalo hasta ahí, déjalo hasta ahí porque no nos va a tiempo cubrir de todo modo. No. Vamos a continuar desde el verso 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. Bendeciré a los que te bendijeren. Yeah. Y los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a detenernos ahí. Dios habla con Abraham. Le dice que salga de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, a la tierra que le iba a mostrar. Entonces le da, con ese llamamiento también le da una promesa. Y la promesa que le da es una promesa que hasta hoy persiste, porque las promesas de Dios son eternas. Entonces, una de las cosas que le dijo Abraham fue, bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren, los maldeciré. Aquí es donde nosotros entramos en un gran dilema que la gente no entiende. Para los que creen en la Biblia y que creen que la Biblia es la palabra de Dios, aquí hay algo que debemos detenernos. Debemos detenernos. Todo aquel que bendice a la descendencia de Abraham, dice la Biblia, que será bendecido. El que la maldice, también será maldecido. Eso no es porque la gente lo quiera decir, no es porque los predicadores lo han hecho popular,
es porque la Biblia lo dice claramente que Dios le dijo eso a Abraham. Bendeciré al que te bendijere y lo que te maldijeren, maldeciré. ¿Qué poder tan grande tiene la promesa de Dios para un hombre o una mujer de Dios, que Dios a través de su Espíritu Santo o a través del medio que sea le ha hablado y le ha dado una promesa? Abraham dejó lo que tenía, su identidad cultural, dejó su tierra y se fue a una tierra desconocida que Dios le había dicho que le iba a mostrar. Primero, tiene fe, porque yo te voy a decir una cosa: salir cuando tú tienes un nombre que por mucho tiempo te ha dedicado a levantar, Yeah. que todo el público te conoce, que el barrio entero te conoce, te honra, que el barrio entero te respeta, que la nación entera te conoce, te honra, y salir como una persona que no sabe a dónde va, levanta muchos comentarios negativos. Dentro de los comentarios negativos que se levantan son: este hombre está loco o esta mujer está loco, porque se está yendo a un lugar oyendo la voz de un Dios que él dice que oyó, que le dijo que saliera de su tierra. Pero si ese hombre está bien aquí, tú no ves los carros que tiene, tú no ves la finca que tiene, tú no ves la casa que tiene, tú no ves el palacio que tiene, y va a abandonar todo y se va a ir. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que Abraham hizo. Él dejó todo lo que tenía en su país y se llevó lo que pudo nada más, porque no se podía llevar la casa. Bueno, sí se la llevaban, porque en ese caso, no, en ese tiempo no eran casas como la de ahora, eran tiendas. Bueno, no nos dice la Biblia en el libro de, no nos dice la Biblia en el libro de Génesis que en Ur de los Caldeos él tuviera una tienda. A partir de ahí fue que él comenzó una vida nómada con tiendas. Porque si tú has nacido y te has criado en un país, tú has echado raíces ahí. Probablemente tenga una casa edificada en piedra y cosas, tú vives ahí 40 años. Las carpas o ¿cómo se llama? Las tiendas se utilizaban porque eran móviles, era más fácil de moverla de un lugar a otro. Bien, el hombre se va a la tierra que Dios le va a mostrar. Y por eso en el libro de Hebreos capítulo 11, nosotros vemos que la galería de los héroes de la fe la encabeza Abraham. Ajá. Él es que le encabeza. Por la fe, Tuvo Abraham. fe. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿por qué yo no tengo fe? Y cuando alguien te pregunta por qué no tiene fe, Norma, ¿qué tú le respondes? Bueno, es que hay mucha gente que te dice no tengo fe. Sí. Y yo siempre, mi respuesta siempre ha sido la misma, que hay que tener fe porque yo creo que nosotros somos los mejores testimonios de la fe en el Señor, de poner nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Pero tú sabes qué es lo que sucede con eso, que a veces uno quiere humanamente poder crecer en una dirección y Dios no te tiene para eso. Yo recuerdo una vez que yo agarré y dije, me voy a meter a ayunar 40 días, porque estaba de moda ponerse a ayunar 40 días para que Dios le diera ministerios grandes, como Moisés duró 40 días en el desierto, 40 días en la montaña. Bueno, estaba de moda eso. Y ya había agarrado 40 días. Y yo no pude aguantar 40 días en ayuno total, sino que nada más pude aguantar 7. Agarré otro día, otro ayuno, que será comiendo una vez por día, y nada más duré 33. Dios me habló y me dijo, esto no es lo tuyo. Entonces, ¿por qué tenemos ese afán? Yo conocí a una hermana en Venezuela, justamente se llamaba Felicia. Digo que se llamaba porque no sé si está viva, creo que está viva. Pero bueno, yo la conocí a ella y ella había sido una mujer de negocio, tú me entiendes,
de la prostitución y lo que le llaman danzarina de las mesas y esa cosa. Y cuando esa mujer Dios la salvó, ella agarró 40 días de ayuno. Y cuando salió de allí, nadie en la vida podía decir que esa mujer había sido la mujer aquella que vivía en la promiscuidad. Era una mujer completamente transformada, una mujer de Dios, una mujer llena del Espíritu de Dios. A ella Dios le permitió eso, pero a mí no me lo ha permitido hacer. Y ya la edad que tengo, a menos que él me llame una forma muy especial y me diga, ven, hacer esto y lo otro, yo no me metería en eso. Pero sí he tratado de resolver problemas por mí mismo y las cosas no han sucedido. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, o el oír la palabra de Dios. Así que cuando nosotros estamos hablando la palabra de Dios a las vidas que nos están sintonizando, estamos impartiendo fe a través de la palabra que hablamos. Muchas veces uno quiere tener fe, pero el que da la fe es Dios. Y la única fórmula que tenemos para tener fe es escuchar la palabra de Dios. Esa es la única fórmula. Después las demás cosas suceden porque Dios de alguna manera imparte algún don a algún individuo, a un hombre, a una mujer, para que actúen de diferentes maneras. Pero no todos somos apóstoles, no todos somos evangelistas, no todos somos pastores, no todos somos maestros, sino que el cuerpo de Cristo tiene una diversidad de miembros y cada quien recibe de acuerdo a lo que Dios le da. Y esta es una cosa, Abraham tuvo mucha fe y se le ha llamado el padre de la fe. Pero ¿cuál fe es la que se dice en la Biblia que Abraham es el padre de la fe? Bueno, mucha gente dicen que tienen fe porque se basan en lo que la Biblia dice, que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces sigue diciendo, porque por ello los antiguos alcanzaron mucho, así, así, así. Amén, tuvieron fe. Pero cuando se habla de la fe de Abraham, se habla del camino de salvación. Se habla del camino de salvación. Por la fe creemos haber recibido esto. Por la fe Cristo vino, por la fe Cristo volverá. O sea que hay un camino trazado para los que tenemos la fe de Abraham. Entonces, cuando dice la Biblia que bendeciré a los que te bendijeren, no es otra cosa que decir, el que esté en paz contigo estará en paz conmigo también. Maldeciré a los que te maldigan. No es otra cosa de decir que el que está en contra de ti no está en contra de ti, sino que está en contra de mí. ¿Por qué? Porque el símbolo de la fe que Dios ha dejado es Abraham. Y Abraham fue en el Antiguo Testamento, después del diluvio, el hombre más importante. Ahora bien, sale a la tierra y yo pregunto, él se llevó a su esposa, Sarai, se llevó a todos sus siervos y se llevó también a su sobrino y la esposa del sobrino, que se llamaba Lot. La pregunta que siempre hago es, ¿Dios le dijo que se llevara a Lot? No. ¿Y por qué se le llevó? Me da la sensación porque Lot fue metiche y se quiso ir con él. No. Bueno, cada cosa tiene. Podría ser, porque si él, o sea, él estaba consciente que Dios le dijo que a él y su parentela, no le dijo a Lot. Claro. Pero recuérdate que de la parentela de él, entonces debió quedarse, ¿verdad? Bueno, pero hay decisiones en la humanidad de nosotros que muchas veces llevan sus consecuencias. Y en el caso de Lot,
es un ejemplo. Más adelante nosotros encontraremos los problemas que tuvo Lot y que le causó a su tío Abraham. Ahora bien, más adelante también vemos los errores que comete Sarai y los problemas que tenemos hasta el día de hoy por esos errores. Entonces dice, bendeciré a lo que te bendijere y a lo que te maldijeren, maldeciré. Y sigue diciendo en el mismo verso 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si serían benditas en Abraham toda la familia de la tierra, quiere decir que todos los seres humanos son benditos en Abraham. No. ¿Cómo que no? Pero dice, serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Hay una parte en la Biblia cuando se dice todo, que no quiere decir todo lo que nosotros conocemos, sino que se refiere a una parte. Y hay una ley, creo que se llama sinédoque, de interpretación bíblica, de hermenéutica, que es el todo por la parte y la parte por el todo. Y en la Biblia se habla muchas veces del todo por la parte y la parte por el todo. Por ejemplo, tú dices, todos están invitados a mi fiesta de cumpleaños. Pero no son todos. Pero no es la nación entera. Solamente no. El grupo que yo invité. Al grupo que tú invitaste. Exacto. Entonces, cuando dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, se refiere a las familias que sigan la fe de Abraham. A eso se refiere. Toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas con que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. La pregunta que me hago en esto, y Norma, aquí estamos en el verso 6 para continuar luego. Si se menciona aquí a Canaán, en la parte que leímos anteriormente, no se ve a Dios diciéndole a Abraham que se iba a la tierra de Canaán. Pero de alguna manera, Abraham sabía que era para allá que iba. Sea que Dios se lo haya dicho, sea que haya tenido algún sueño, sea que haya tenido algún sentimiento, o sea, que el camino se mostrara hacia ese lugar. Salieron a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Ese es el primer asentamiento que se encuentra Abraham en la tierra de Canaán, y entonces entra a un lugar y en ese lugar hace un altar a Dios. En otra palabra, marcando territorio. Cuando digo que está marcando territorio, quiero decir que cuando él puso los pies en aquel lugar, sabía que Dios le había dicho que esa tierra se le iba a dar. Más adelante lo leemos. Entonces, ¿qué pasa con eso? De que en cada lugar donde él consideraba que eran los límites del territorio que Dios le iba a dar, él hacía un altar a Dios. Qué bueno es cuando nosotros, en cumplimiento de la palabra de Dios, en cumplimiento de la promesa de Dios, levantamos un altar para adorar, para bendecir y darle gloria a Dios. Eso fue lo que nuestro padre Abraham hizo. Cuando llegó al lugar, de una vez levantó un altar para Dios. Y en aquel altar adoró a Dios.
Muchas veces nosotros llegamos a los lugares que sabemos que Dios nos ha llamado y no le levantamos altar a Dios en ese lugar, sino que eso lo dejamos para cuando tengamos tiempo. Pero los patriarcas bíblicos, los hermanos de la Biblia, lo que la Biblia nos menciona, lo primero que tenían en cuenta era a Dios para hacer cualquier acción. Entonces, resumimos con que Dios le dijo que serían benditas en él toda la familia de la tierra. Otro punto, que iba a bendecir a los que le bendijeren y que los que maldijeren iban a ser también malditos. Entonces, más adelante nosotros vamos a encontrar que Abraham, después que cumplió un par de años más, le da a Dios una promesa de que iba a tener hijos. Y ahí vemos la intromisión humana de su esposa Sarai, diciéndole que se llegara a su criada para que le diera hijo, porque ella consideraba, ya tenía 80 años, ella consideraba que ya no podía tener hijo. Pero la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre, posible es. Ese es un buen tema ese que va a quedar, porque ahí, o sea, se va a salir, o sea, quién era y quiénes son en la actualidad. Exactamente. ¿Quiénes son los benditos y quiénes no? ¿Quiénes son los que bendicen al hijo de la promesa y quiénes son los que lo maldicen? ¿Y cuáles son las consecuencias? Norma, por hoy. Ya, pero de los, digamos, de que eso va a quedar para la semana que viene, un tema muy interesante, digamos, de el hijo que tuvo con Agar, o sea, en la actualidad son uno de los más ricos, podríamos decir. Sí, pero dice la Biblia, ¿de qué te vale ganar al mundo si al final pierdes tu alma? Ya, bueno, muy, muy interesante. Así que bueno, la verdad que vamos a seguir la semana que viene y me supongo que la semana que viene vas a estar en Chile. No, todavía no voy a Chile. Po. ¿Cuándo te vas a Chile? No, voy por ahí al principio de noviembre. Yo pensé que era la semana que viene que iba a estar en Chile. Bueno, No, seguimos. debo de estar en Estados Unidos otra vez y así. Así que bueno, muchísimas gracias y terminamos con una palabra de oración, y dando gracias, ¿no? Siempre por todos los que están y por todas esas cositas lindas y mensajes y a veces cuando me encuentro la gente que nos alienta a seguir adelante. Amén. Bendito Padre Celestial, te agradecemos que nos haya permitido estar nuevamente en el aire. Sabemos, Padre, que cuando tú tienes a una persona que escuchen, para que escuchen tu palabra, tú le proporcionas los medios para que ellos lo hagan. Amén. Y nosotros creemos, Señor, que no estamos arando en el mar, sino, Padre amado, que estamos llevando tu palabra confiado de que llevará su fruto. Así como Abraham fue bendito y son benditos los que bendicen a Abraham, nosotros también bendecimos a aquellos que escuchan con la confianza, Señor mío, de que ellos vengan a ser parte de tu pueblo también. Y si son tu pueblo, doble bendición. Aquellos que están enfermos, Señor mío, también te pedimos salud para ellos. Los que tienen necesidades especiales, tomo este tiempo, Señor, para pedirte por ellos. Sea cual sea su necesidad, puede ser financiera, puede ser de locación, puede ser de migración, de lo que sea, Señor, de salud. Lo ponemos ante tu presencia y confiamos que para ti no hay nada imposible. Gracias y muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y bueno, yo sé que como yo siempre digo, Dios no tiene nada que ver en el asunto, pero esta noche vamos con los Leaf o con los Blue Jays. Me voy a poner mi abrigo esta noche. Esta noche, sí. Lo que pasa es que están ahora los Leaf por un lado, los Maple Leafs están los Blue Jays, así que, pero bueno, vamos con los Blue Jays que está muy interesante el juego de los peloteros esta noche, así que bueno, los esperamos la semana que viene y como el típico saludo del doctor Brigitte. Que Dios lo bendiga, que Dios los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes